Continuamos en Noticias Globovisión Economía y como ya les anunciaba, en esta parte del programa nos acompaña Richard Uch, economista, y con él vamos a hablar sobre diversos temas en materia económica. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Bueno, queríamos hablar con usted de varias cosas, entre ellas, bueno, el desempeño que ha tenido la economía en los últimos meses, cómo la evalúa desde su punto de vista de experto en materia económica. Bueno, estamos llegando a finales de año, seguimos sin tener cifras económicas, así que no podemos decirlo con precisión, pero digamos, es muy claro de que el desempeño de este año en todos los indicadores principales económicos va a ser peor que el año anterior. Esto no solo porque las condiciones externas del país, el precio del petróleo, no han mejorado, sino porque no se han tomado medidas económicas que permitan un cambio en la dirección o en los resultados de la economía. De hecho, lo que experimentamos todos los días es este crecimiento en los precios, estas dificultades en el poder adquisitivo y donde los problemas de abastecimiento siguen siendo una constante. El tema petrolero es uno de los que a diario está sobre la mesa, lo que es la producción petrolera. Evidencia caídas, se ha hecho público y se ha hecho oficial ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo esta caída en la producción. Sin embargo, Venezuela ha hecho un lobby para lograr bajar los niveles de producción. Parece haberlo conseguido, aunque no se ha refrendado todavía en la reunión de Viena de la OPEP, pero esto sería de cara al año 2017, con los niveles de producción que tiene en este momento la industria petrolera. Con ese acuerdo de reducir producción que también va a afectar y va a tocar lo que es una producción ya reducida del petróleo venezolano, efectivamente un ajuste o un alza que pueda experimentar el petróleo con esta medida puede ayudar a Venezuela financieramente. Bueno, sin duda alguna una recuperación del precio del petróleo generaría un alivio en términos de ingresos adicionales para un país que desesperadamente necesita más recursos. Ahora bien, en el plano petrolero hay que recordar que la OPEP ya no es la organización que fue en los años 70 o en los años 80. Ahora controla mucho menos de la mitad de la producción de petróleo del mundo. Los principales miembros de la OPEP no necesariamente tienen incentivos para reducir la producción. Recordemos que si bien la disminución del precio del petróleo ha afectado a todos los países productores, no a todos los ha afectado de la misma manera. Países como Arabia Saudita están en una mucho mejor posición para enfrentar estos bajos precios, siguen siendo productores de bajo costo, han tenido ahorro, a diferencia de Venezuela que sus costos se han incrementado y que carece de ahorro. Pero por otra parte tenemos una situación que es el deterioro de la industria petrolera venezolana, donde hay una disminución de la producción, cuantiosas deudas y muchas dificultades para revertir un proceso que va más allá del precio. Ahora, en estas condiciones y en esta situación adversa que está presentando la industria también está otra, y es la necesidad de seguir endeudándose para poder cumplir con compromisos. Vemos la oficialización de más deuda para cumplir con proveedores internos. Vemos que se está titularizando deuda con empresas. Se ve el tema del canje donde la empresa tuvo que mejorar las condiciones y eso implica una cantidad onerosa de recursos para poder cubrir esta necesidad del mercado y no llegar a un default. Totalmente, y todo esto se produce en un momento en donde hay una reforma estructural de la economía, en donde no hay un cambio en las variables que justamente llevaron a que se hiciera el mayor endeudamiento de la historia del país en el momento en que había los mayores recursos petroleros en la historia del país. Ahorita, por supuesto, estamos pagando las consecuencias de ese cuantioso endeudamiento, pero esta estrategia de seguir tratando de endeudarse para corregir la situación, la verdad que no suena muy prometedora, porque en el fondo los problemas estructurales de la economía, los factores que nos llevaron hasta acá, permanecen inalterados. Ahora, cuando usted señala, seguimos pagando las consecuencias, efectivamente las consecuencias las paga el venezolano a diario. Como señala, más allá del tema de las fallas en los anaqueles, el tema de lo que es el acceso a los bienes y servicios y la posibilidad de pagar por ellos. En el Estado se ha hablado de hacer ajustes de salario, se hizo un ajuste recientemente, se prevé un nuevo ajuste en los próximos meses, probablemente en el mes de noviembre, según dijo el mismo presidente de la República y el mismo vicepresidente de la República. ¿Están las empresas en este momento en capacidad de hacer estos pagos y estos ajustes de salario efectivamente
efectivamente le están ayudando al poder de compra del venezolano? Bueno, yo creo que hay como dos o tres cosas que podemos decir acerca de eso. Una, sin ninguna duda, es que un aumento por decreto del salario y de las remuneraciones, eventualmente lo que se traduce es en precios más altos, en más inflación, en una pérdida del poder adquisitivo, lo cual hace que el efecto que pueda tener un aumento por decreto se diluya. Dos, el tema de que para que nosotros tengamos una recuperación verdadera del poder adquisitivo es indispensable que haya una mejora en la economía en general. Si tenemos una economía más pequeña, no va a haber más ingresos para que haya mejores sueldos y salarios. Necesitamos una economía que esté creciendo, una economía que esté invirtiendo y un país que se haga más productivo. Y ahorita estamos en una situación en la que todo se está moviendo en la dirección contraria. Una economía más pequeña, tercer año en recesión, una cero inversión y por supuesto condiciones más difíciles. Y esto significa el tercer elemento, que para las empresas, para el sector productivo, esto se convierte en una carga adicional y en algo muy difícil de hacer porque tienes que dar mayores remuneraciones en momentos en los que no tienes más producción o mejores condiciones para hacerlo, lo cual puede terminar incidiendo de forma negativa en el desempeño no solamente de las empresas, sino del país y por lo tanto de la situación de los venezolanos. Más allá de las cifras de inflación extraoficiales, porque no se conocen las cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, están otras cifras que son alarmantes, como que lo es la morosidad que se ha venido incrementando en el crédito por parte del venezolano. El venezolano está usando cada vez más el crédito o los instrumentos de crédito como las tarjetas para hacer compras de mercado o compras que son gastos que son corrientes, que no deberían estar dentro de esto, y ha ido aumentando cada vez más el nivel de morosidad. Bueno, esto es parte del tipo de fenómenos que podemos esperar en un momento de crisis. Ante la precariedad de las condiciones de vida, ante las dificultades de la vida cotidiana, los venezolanos tienen que modificar profundamente sus hábitos de vida. Ahora destinan una proporción muchísimo más elevada, casi todo su dinero, a la compra de alimentos, tratan de comprar para almacenar, no ahorran porque no hay capacidad de ahorro y aunque ahorraran no hay muchos incentivos para hacerlo. Tienes que cambiar el tipo de productos que estás consumiendo y tienes que actuar con mucha flexibilidad y con mucha creatividad para poder enfrentar y sortear las dificultades de la vida cotidiana. Si se tuviese que hacer un balance en este momento, ¿están los actores de la política venezolana, gobierno y oposición, en capacidad de entender las dificultades que tiene la población en este momento y que enfrenta las dificultades coyunturales que tiene nuestra economía para tomar medidas y resolverlas? Mira, yo creo que la crisis que tenemos no tiene precedentes. Cuando lo vemos en las cifras agregadas, sin duda alguna estamos enfrentando la peor crisis política, social y económica de nuestra historia reciente. Los indicadores de incremento de la pobreza, de disminución de la producción, de aumento de los precios son elocuentes y son muy dramáticos. Pero más allá de eso, por supuesto que están todas estas historias de cómo se traduce estas dificultades en la vida cotidiana. Es difícil tener una apreciación de todo lo que está pasando ahorita y de todo lo que está sucediendo. Yo quisiera pensar que todos los actores que están involucrados y que pueden tener capacidad de tomar decisiones le entienden esto, pero sin duda alguna el punto fundamental es que para superar esto hace falta un profundo cambio del modelo de gestión de políticas públicas. ¿Incluir a los militares en ella resuelve algo? Bueno, incluir los militares de la forma en que se han incluidos y pensar que esto se resuelve con un general que está a cargo de un rubro es muy difícil que produzca soluciones. Acá sí no se entiende que el problema no es de coordinación o de planificación, sino un problema de incentivos y de la dirección de cómo se están utilizando los recursos en la economía. Va a ser muy difícil que se solvente algún problema. No se trata esto no es un problema de asignación o de distribución, es un problema de producción, es un problema de que no se tiene suficiente producción para lo que hace falta y no hay incentivos en la economía para que esta producción se lleve a cabo debido a que el entramado regulatorio, las dificultades de la economía, la mala política económica están generando un conjunto de condiciones que no permite la solución de este problema si no se cambia la dirección de este modelo de gestión. Finalmente, las consecuencias de que el proyecto de presupuesto, del proyecto de ley de presupuesto no pase por un debate en el Parlamento Nacional y no se haga en un debate público con todos los actores que hacen vida en el país. Bueno, el presupuesto público debería ser un
un instrumento fundamental de evaluación y de diseño de las políticas públicas de Venezuela. Un presupuesto debería reflejar las prioridades de gasto del gobierno. El presupuesto nos debería decir en qué, como país, estamos decidiendo invertir los recursos que son de todos, pero lamentablemente el presupuesto ha dejado de servir ese propósito. No hay discusión pública, no hay deliberación. El presupuesto, las cifras, nadie las cree, nadie piensa que el gobierno de verdad va a regirse por esas asignaciones, se cambian las partidas, se hace una cantidad de operaciones que hace que pierda esta importante función y que en el fondo termina porque no sabemos de qué manera se están utilizando los recursos que son de todos. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era el economista Richard Obuchi, él es profesor también de el IES. Hacemos otra pausa.